Gracias, presidente. Le he escuchado con mucha atención a ambos abogados respecto a la constitucionalidad de esta norma. Tengo algunas interrogantes. Primero, porque el abogado ha señalado que la pensión es intangible, ¿no? Eso en principio. Yo quisiera que me diga en qué parte de la Constitución dice que la pensión es intangible. No, lo que he señalado es que el artículo 12 de la Constitución establece que los fondos y las reservas de la Seguridad Social son intangibles. Seguridad Social. Entonces, la ONP es Seguridad Social. Lo que quiere decir entonces que yo no necesito un seguro. O sea, yo puedo ir ahorita a atenderme gratuitamente y entonces el aporte que yo doy a la AFP también me otorga a mí servicios de seguro. A ver, la Seguridad Social se expresa a través del sistema público, a través de la ONP o privado, ¿correcto? Como contribuyente, a trabajador contribuyente, estoy obligado a recurrir a alguno de los dos sistemas. Correcto, pero la plata que yo le doy a la AFP, ¿sirve para pagar mi seguro? El dinero que yo aporto al AFP va a servir para que cuando tengas el derecho a la pensión... Señor abogado, ¿sirve o no sirve? ¿O yo tengo que pagar mi seguro aparte? Actualmente, cuando uno está trabajando, no sirve. Entonces, ¿por qué usted sostiene que estamos hablando de intangibilidad de seguridad social si yo tengo que pagar mi seguro aparte de lo que yo aporto a mi cuenta de la AFP? A lo que se refiere el artículo 12 de la Constitución cuando habla de reservas y fondos intangibles es que el fondo que está predestinado para que cuando yo tenga la contingencia de vejez, invalidez o muerte, ese fondo es intangible. Ese fondo que se está creando cuando ocurra la causal de contingencia de vejez, invalidez o muerte, sirva para eso. Eso es pensión, señor abogado. Para eso yo estoy aportando. Eso es pensión. Yo aporto mi cuenta, yo aporto mi dinero para que cuando sea adulto mayor se me pague una pensión. O si tengo algún tipo de incidente. Pero yo pago mi seguro. Yo pago mi seguro. Y es más, le voy a decir a usted, por eso le pregunto, si encuentra usted en la Constitución que diga que la pensión es intangible, no, señor. Y le puedo decir que en el diario de debates de la Constituyente del año 93, cuando se habló de la intangibilidad, se refirió a los aportes al seguro social. ¿Sabe por qué? Porque en los años 80, los fondos que iban a la Seguridad Social, a salud, se terminaban sustrayendo o derivando a otras inversiones del Estado. El Estado, en vez de aportar al Seguro Social en favor de la persona de las 19.990, lo que hacía era agarrar esa plata y saldar una empresa pública que tenía deudas. Y es por eso que el Constituyente del 93, cuando establece la intangibilidad, dice, oiga, el aporte a la Seguridad Social no me lo toca, pero no tiene nada que ver con el tema pensionario. ¿En qué parte de la Constitución o en la expresión de los motivos, en el debate constitucional, se habla que la pensión primero es intangible? A ver, yo quiero diferenciar los fondos que sirven para la pensión de la pensión misma. Los fondos que sirven para la pensión son los fondos que se van depositando continuamente en la cuenta individual de capitalización en el sistema privado de pensiones y el fondo que va al fondo público en el sistema nacional de pensiones. Esos son los fondos que son intangibles. La pensión, una vez obtenida, el derecho a la pensión, existe ya una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que el contenido esencial de la pensión son tres: el contenido a la libertad, al acceso a la pensión, a no ser privado arbitrariamente de la pensión y a una pensión mínima. Cuando usted me pregunta si la pensión, hay un derecho absoluto a la pensión o a la intangibilidad, la pensión no necesariamente tiene un monto alto, puede ser mínimo, tiene que ser mínimo para ser un derecho constitucional. Entonces, si usted me pregunta si hay una pensión intangible, yo diría, no es que tengas derecho a un número destinado de pensión. Basta con que tengas una pensión mínima para que esté asegurado tu derecho constitucional a la pensión. Muy bien, señor abogado. Lo que me está diciendo usted que en todo caso es una interpretación o el desarrollo jurisprudencial la que la califica como intangible. Cosa que yo estoy de acuerdo. Pero la Constitución no ha configurado el artículo 12 para declarar la intangibilidad de la pensión, sino de la seguridad social. Y la AFP no aporta a la seguridad social. La AFP no tiene, porque es el contribuyente quien finalmente sostiene el sistema de seguridad social. Pero hay una cosa más. La intangibilidad
¿A qué se refiere en una cuenta intangible? ¿Quién es el dueño de la intangibilidad? ¿El aportante o la AFP? No, la intangibilidad es una garantía institucional que tiene por finalidad que los fondos que sirven para que yo tenga una pensión en el futuro señor abogado, la sean misma intangibles. definición del Banco Central de Reserva de la Superintendencia de Banca y Seguros dice que una cuenta intangible es la que le pertenece al contribuyente, al aportante. Yo soy el dueño de mi cuenta, no es la AFP. No estamos hablando de quién es el dueño. Hemos dicho que el fondo, el patrimonio. Por eso, el fondo yo lo decido. Claro, pero no hay un derecho de propiedad, es la pregunta del doctor Ochoa, la propiedad sobre ese fondo no es un atributo que yo pueda disponer. Señor abogado, es mi fondo. Si la ley habilita, bajo determinadas cláusulas, una permisión para yo poder obtener parte de mi fondo, es porque está actuando sobre la base de determinadas previsión de habilitación, porque ¿sabe qué está diciendo? Está diciendo, otorgue facultativamente. Yo decido si retiro parte de mi fondo o no. O el problema, señor abogado, es que las AFPs están preocupadas, pese a que el año pasado, en el año 2021, han obtenido más de 243 millones de soles en utilidades solo en el primer trimestre. Se han llegado a más de 300 millones de soles una AFP. O sea, imagínese usted, mientras hay una pérdida de capacidad económica de los contribuyentes y necesitan en situaciones del COVID de emergencia, necesitan liberar algún aporte, la AFP no quiere que se le toque, parece. Señor magistrado, nosotros no estamos defendiendo a las AFPs, estamos defendiendo el derecho a la seguridad social, incluso de los afiliados al sistema privado de pensiones. Le comentaba en la informe oral que hay 2.3 millones de personas que tienen 0 soles en su fondo individual de capitalización. Respecto de esas personas, ¿cuál es la respuesta del Estado? ¿Y cuánto iban a tener aportando a la AFP ahora que tienen 0 soles? ¿Cuánto iba a ser la pensión que iban a tener? Desconocemos, pero tienen 0 soles teniendo 40 años. Faltarían 25 años para que se jubilen. En 20 años tendrían que lograr nuevamente. Con lo que tenían, no iban a llegar ni siquiera a 100 soles de pensión, ¿no? Es una especulación. Entonces, por eso, no, proyéctese usted. Usted que está hablando sobre el tema, entonces tendría que esperar, puede ahora seguir aportando. El problema, doctor, ahora es que tenemos una PEA de 25%, hay 75% de informales. Muchas personas que han retirado sus fondos se están dedicando a ser independientes y probablemente nunca más aporten a la AFP. Esas personas, cuando lleguen a los 65 años, ¿qué va a ocurrir con ellas? Muy bien, señor abogado. Finalmente, una pregunta. ¿Nosotros controlamos los proyectos de ley? ¿Nosotros controlamos las iniciativas de los parlamentarios? Si los parlamentarios quieren pues desactivar la AFP, nosotros tenemos que salir no sé, Adam Smith del siglo XXI y tener que prohibir cualquier tipo de reforma. ¿O es el legislador quien tiene que configurar lo que señala la Constitución y nosotros esperar que se apruebe una ley para validar si es que es constitucional o no? O sea, podemos controlar las iniciativas que ustedes han dicho como en el tema, que hay varios proyectos de ley en el Parlamento. O sea, ¿vamos a frenar eso? ¿Tenemos competencia para eso? Sí, tienen competencia para frenar las AFP. ¿Cómo? Sí, tienen competencia para frenar proyectos de ley, o sea, los proyectos que vengan. Bueno, lo que pasa, señor magistrado, es que dado que no existe ningún control, no ha habido ningún control respecto a las normas, leyes que han salido autorizando los retiros de los fondos del sistema privado de pensiones, se está creando una política de regresión. Se está permitiendo que se retiren fondos y cuando alguien desea presentar una acción de inconstitucionalidad, probablemente como el retiro es inmediato, nunca se pueda conocer una sentencia respecto de si son constitucionales o no. Entonces, si el tribunal no dice algo respecto a la constitucionalidad de esos retiros, entonces eso es un incentivo para que el Congreso pueda seguir decidiendo retirar fondos, 4 ITs, mañana serán 100, mañana puede ser el 100% y se acaba el sistema privado de pensiones, ¿no? ¿Y quién va a responder respecto de las pensiones de esas personas? El sistema público. Para completar la respuesta que ha dado el doctor Acevedo, señor magistrado, convenimos en su apreciación respecto a que el artículo 12 protege la intangibilidad, los fondos y reservas de la seguridad social, que implica pensión y salud. Pero con relación al concepto de propiedad de esos fondos en lo que respecta al sistema privado de pensiones, no podemos aplicar los conceptos de propiedad del derecho civil, que tiene todos los atributos del derecho de propiedad,
para este caso. Podría ser, como lo ha dicho el tribunal en reiterada jurisprudencia, que para este caso se debe aplicar el concepto de patrimonio. Es patrimonio del titular de la cuenta individual de capitalización ese fondo, pero con restricciones para la específica finalidad de cubrir un riesgo que se va a presentar a futuro. Y ese aspecto es muy importante que el Tribunal Constitucional lo haga respetar. ¿Por qué? Porque el Estado va a tener más tarde la responsabilidad de tener que acudir, probablemente, solidariamente, para cubrir el riesgo de vejez de muchos ciudadanos que hoy día han dispuesto, bajo una errada decisión del Congreso de la República, los fondos individuales que tenían en sus cuentas de la AFP. De tal manera que no es libre la disponibilidad de los fondos de capitalización individual, aun cuando estos sean patrimonio de cada uno de los aportantes. Es un fin específico el que cumple. Muy bien, señor abogado, voy a terminar ya. Por eso precisamente la norma señala que esta liberación de aportes es facultativa, temporal y con tope, porque la intangibilidad lo que busca es esencialmente, no tiene esa finalidad que se señala. La intangibilidad lo que busca es que los agentes externos no utilicen, no el aportante, sino los agentes que administran, no utilicen para otras cosas los fondos de las AFPs o los fondos de la pensión. Esa es la real naturaleza, diario de debates de la Constitución, de la Constituyente. Por lo demás, tengo que felicitar al Colegio de Abogados de Lima Sur por tener tan brillantes abogados en esta audiencia. Ojalá que en otros casos sociales también pueda el Colegio de Abogados traer este tipo de abogados. Muchas gracias.